Transcurrió ya la jornada 7 de la Liga MX, marcada evidentemente por un aplazamiento de juegos, todo culpa de la ineptitud e ineficacia de la Liga MX. Obviamente saludos a Mikel Arriola, pero bueno, tenemos que señalar que hubo como siempre héroes y que también hubo bufones, algunos incluso externos. A ver, las figuras, sin duda, tendríamos que colocar a Víctor Guzmán, que nuevamente marca 2 goles, sí es cierto, uno de los penaltis totalmente obsequio arbitral, la presencia nuevamente de Henry Martín, siendo el jugador importante, determinante para el equipo de las Águilas del América, en una victoria que pudo y debió ser aún más holgada, y por supuesto a Kevin Álvarez, que se convierte nuevamente en ese jugador extraordinario, y ese jugador que es capaz de cambiar la historia en Tuzos de Pachuca, y que además llama la atención que el Barcelona haya elegido a Araujo del Galaxy por encima de Kevin Álvarez. Entendemos algo, Kevin estaba tasado en 12 millones, Araujo estaba tasado en 4 millones, y los buscadores del Barcelona se fueron por lo barato en lugar de irse por lo garantizable, o por lo que tenía por lo menos un sello de recorrido, obviamente mucho más fuerte que lo que podría presentar Araujo. Pero bueno, dejemos pues como bufones a los buscones más que buscadores del Barcelona. Y por otro lado, bueno, establecer que si fue una jornada que tuvo destellos de espectacularidad agradables, también permitió confirmar el dominio de los equipos del norte. Ya se alejó Santos de ahí, pero obviamente Monterrey con un discreto 2-0. ¿Por qué discreto? Porque estaba hecho el partido, el resultado, el plantel, los jugadores, el potencial de su arsenal para haber escrito una goleada realmente impresionante. Pero ya se sabe, con el ex-Rey Midas, de repente el 2-0 ya casi le da tonalidad de escándalo y le desata algunos estremecimientos de preocupación y de inmediato mete freno de mano. Por otro lado, lo del Guadalajara vuelve a recuperar por lo menos cierta presencia en casa, lo hace ante un equipo de Xolos de Tijuana que presentaba a Miguel Herrera como la novedad en el banquillo, pero Miguel Herrera pierde esa cierta hegemonía que tenía como visitante del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo de Víctor Guzmán, aquí hay una situación relevante. Si bien no es ese jugador tan constante y consistente que quisiera el mismo rebaño, también hay que entender algo. A final de cuentas, en el caso de Víctor Guzmán, termina siendo el jugador que puede asegurar, al menos por la vía del manchón, los resultados que necesita el Guadalajara. En el caso del América, por más que ha intentado el Tan Ortiz solucionar el tema de Cendejas y su lesión, bueno, los que intenta, los que acomoda, los que prueba por ese lado, no le funcionan. Lo intentó con Roger, no se pudo, lo intentó con Leo, tampoco se pudo. Diego Valdés sigue todavía en ese escenario junto con el Cabecita de que no saben si quieren y no saben si pueden y simplemente lo que deben a veces quedan a mano. Lo importante también para el América, más allá de la contundencia de Henry Martín, es el entender que pues el gran problema que tiene en el fondo es Araujo. Prescinde de él y el equipo se ve evidentemente un poquito más sólido, más solvente y con menos estropicios y estulticias en el fondo. Y tenemos que insistir en lo de Pachuca con 2 situaciones. Lo de Luis Chávez, que parece que de verdad quedó afectado por el hecho de que eventualmente no pudo colocarse en el fútbol de Europa y que desechó las ofertas que había en el fútbol doméstico. Y por otro lado, bueno, lo de Guillermo Almada, que ya se sabe, obra del contubernio entre tanto grupo de multipropiedad, pues terminó por dejarlo fuera de la selección mexicana y esto evidentemente como que le falta procesarlo. Pero definitivamente el Pachuca sigue siendo el único equipo en México por el que vale la pena pagar el boleto. Tuvo la suerte además de encontrarse con Mazatlán, un equipo que quería prácticamente aprovechar los tiempos de carnaval para tener una victoria, pero bueno, ya se sabe, cuando tú atacas con un tipo que tiene años, torneos, vidas vegetando de nada en el fútbol mexicano como Nahuel Pan, pues evidentemente atacas chimuelo. Y esto lo aprovechó bien Pachuca, después de que en los primeros minutos estuvo sufriendo, al final resolvió el partido. Del arbitraje no hubo nada nuevo.
Es decir, se hacen pelotas entre el mismo árbitro, entre la gente del VAR, no hay una coordinación, no hay un criterio. Lo único que queda muy claro aquí es que ya hay una dependencia del arbitraje hacia el VAR más que del VAR hacia el arbitraje. Recuérdese que el VAR era una herramienta para rescatar a veces la impericia arbitral. Bueno, ahora resulta que termina a veces siendo el árbitro el que termina siendo la herramienta y no siempre para salvar la impericia del VAR. Por eso los bufones eternamente, con esos colores de crisálida madura, de mariposa primaveral, con esos colorcitos, pues el equipo de arbitraje pues termina siendo lo mismo. Saludos de nuevo a todos los ingenuos que pensaron que con Armando Archundia las cosas iban a cambiar. Jornada 7 del fútbol mexicano, de héroes y de bufones. Los héroes, 3 mexicanos, y que, bueno, son futbolistas que están brindando con coca, hablo de Diego obviamente, la posibilidad a futuro en los torneos inmediatos que se vienen.